Ha llegado el mes de terror, que es octubre, y con ello traemos una obra que es de Stephen King, It. Hablaremos un poco de la miniserie y el remake del 2017, en que se asemeja más de las dos a esta obra. Te invito a que te suscribas a mi canal, actives todas las notificaciones para que no te pierdas ningún video. ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a un nuevo video. Esta vez hablaremos sobre la historia que engloba la miniserie y la película de 2017 que hace referencia a It. Bien, en ambas historias habla sobre un grupo, en este caso se conoce como Los Perdedores, que pues lo integra Richie, lo integra Eddie, Stanley, Ben, Beverly, Mike y Bill. Todos ellos tienen ciertas características que los hacen buleables ante su sociedad. En ello está, por ejemplo, Richie, pues usa gafas y es un poco chistoso. Eddie es muy hipocondríaco con las enfermedades. Stanley es un niño judío muy arraigado a sus creencias. Ben es el chico nuevo del pueblo. Beverly es una niña pelirroja que sufre bullying por parte también de sus compañeras. Y Mike, que pues es un afrodescendiente y pues también sufre esta parte del racismo. Por último, Bill es un niño que no puede hablar bien, tiene tartamudeo. La historia se basa en el hermano de él, que es Georgie. Tienen en común las dos historias en que Georgie es devorado por parte de It. En este caso, en la miniserie de los 90, da a entender la referencia que se come a Georgie y pues lo jala hacia la alcantarilla. En la película del remake como tal abre la boca y le destroza el brazo y luego lo jala para ser insertado en el drenaje de Derry. Todo esto pues se desarrolla en ese pueblo, que obviamente es donde habita It, y que pues todos los habitantes tienen algo en común. Vaya, It desarrolla a Derry de una forma maquiavélica, es decir, tiene ciertos puntos de racismo, de violencia, de desapariciones. Todo lo malo está en Derry, pero todo eso es gracias a It. La historia, pues bueno, da en que a todos los perdedores tienen un cierto miedo y a It se les hace presente en diferentes etapas de la temporalidad de las películas y de la miniserie, dando a entender que pues bueno, tienen unos miedos. Por ejemplo, a Richie se le aparece como un hombre lobo dentro de la miniserie y pues lo intenta como tomar o al menos hacerse de él. En el remake marca que es la estatua de el leñador se transforma y lo empieza a corretear, entonces ahí tiene cierta situación un poco tenebrosa, ¿no? Por ejemplo, a Ben tiene cierto miedo hacia su padre y en la miniserie se le aparece como una especie de zombie que hace referencia a él. Y en el remake se le aparece pues una persona decapitada y de igual forma lo está ahí correteando. A Beverly, entre la miniserie y el remake, está esta sensación de que ve mucha sangre, es decir, en su lavabo donde ella se encuentra explota como una burbuja de sangre y todo se llena. En cuestión de la del remake, todo el cuarto se cubre de la sangre y en la miniserie pues es muy poco. También marca que, por ejemplo, a Stan en el remake se le aparece un cuadro que le tiene miedo y como que lo quiere atrapar, y en la original pues es una momia a la que se le aparece y también lo quiere ahí atrapar. Ahí las hace presencia en un álbum de fotos en la miniserie y en el remake se lo hace en un proyector cuando están viendo las tuberías de Derry. Se aparece en esta parte de jumpscare y bueno, de repente aparece el payaso para dar un brinco. En la batalla que tienen tanto en la miniserie como en el remake, pues en la miniserie es muy poco desarrollada. Es una batalla muy rápida y obviamente pues llegan a derrotar un poco
pues, fácil ante lo que representaba It. En el remake es un poco más complejo, las batallas que tienen son un poco más personales en cuestión de vencer los miedos y cómo pues empieza a desarrollar toda esa parte de la historia, y pues es un poco más a su favor la parte del remake. Dentro de esta parte pues los bullies o los agresores que tienen los perdedores pues marcan mucho a Henry Bowers, que es el líder, y obviamente le da un poco de más sentido a la crueldad en la parte del remake. A donde sí nos lleva a dejar un poco que desear es del personaje de Patrick Hofstadter, donde pues él es un personaje muy importante en el libro y obviamente no le dan esta importancia que debe. Ahora bien, como dato curioso, pues It aparece cada 27 años en Derry. Cuando los perdedores regresan en su etapa adulta, tanto en la miniserie como en el remake, marca un poco de que no se acuerdan lo que era Derry, ¿no? En cuestión de actuación y de personajes, pues puede ser que el remake tenga un poco de mejor peso. Tanto en la miniserie, pues estaba un poco mejor desarrollado. Ahora, ellos hicieron un pacto para regresar. Si es que It no estaba completamente destruido. Entonces Mike es el único que se queda de los perdedores y se percata 27 años después que vuelve a acontecer lo que siempre ocurría en Derry, que era desaparición de niños, que ya aparecían algunas prendas y bueno, todo eso que se volvía a repetir, o el ciclo sin fin, estaba ocurriendo de nuevo. Entonces se los manda a llamar y bueno, empieza de nuevo la historia a querer a destruir a It. En las dos partes, tanto lo que es Stan, que es el que primero que pierde la vida, y Eddie es el otro perdedor que también pierde la vida, tiene esta parte de como enfrentar el miedo. Si bien como adulto empiezan a recordar ciertas situaciones de miedo que les engendraba Derry, y pues obviamente todo eso hace que It regrese y pues se enfrente con ellos, ¿no? En los dos finales, obviamente el ritual que hacen es un poco distinto al que marca el libro. Ya vamos a empezar a meter un poco lo del libro. El libro pues es una historia muy detallada de lo que es Stephen King. Obviamente pues son 1500 páginas y ni la miniserie ni las dos películas van a abarcar todo lo que es It, todo el ser cósmico que nos asemeja a esta parte del libro. Si bien sabemos, pues la contraparte de It sería la tortuga. Hacen referencias en el remake más que en la miniserie. La miniserie lo que tuvo fue el terror engendrado sobre un payaso. De hecho, la actuación de Tim Curry es algo que se destaca bastante, porque pues él infundó el miedo a un payaso en la época de los 90. De hecho, yo creo que hoy en día, quien no de nuestra edad, que vio esa miniserie, le causa miedo un payaso gracias a él. No necesita pegarse mucho al libro, simplemente infundaron lo que era un horror, un terror real, y todo eso se basó en la miniserie. Algunos son más amantes hacia la parte de la miniserie por ese tipo de terror. Dentro de, obviamente, del remake, pues It, lo que es el payaso de Bill Skarsgård, es más asemejado al libro, o sea, tal cual la manera en cómo se viste de Arlequín, en cuestión de la fisionomía del payaso, todas sus apariciones. Yo siento que la que salió en 2017, que fue la primera parte, tiene más asemejanza a la situación del libro. Ya la segunda parte no, porque inclusive aunque hacen un ritual en la segunda parte, que es del remake, no tiene nada que ver con lo que realmente aparece en el libro. Ni siquiera las dos, cómo destrozan ahí a It, tampoco, o sea, literalmente no hay nada. Ahora, en la historia de acá del libro de Stephen King, no solo son los perdedores, marca otras historias de otros sucesos en Derry. Y obviamente, si tú te avientas a leer esto, no está en orden. No es una forma en como te lo presenta el remake o incluso la miniserie, que también da saltos temporales. Eso hace la lectura un poco más difícil en el libro de Stephen King. De hecho, fue el primer libro que yo leí de él, porque bueno, me llamó mucho la atención. Hace como 7 años que lo leí.
Y realmente pues sí me costó un poquito, como cerca de mes y medio leerlo. Y bueno, sobre todo comprender todos los saltos temporales que te daba la historia, porque hago hincapié, como tal, no todo se desarrollaba dentro del grupo de los perdedores. Si bien es más asemejada la película al libro, pero también tiene ciertas fallas en el remake. Entonces, ahora, lo único que sí nos atrevieron a poner era el pacto que hicieron los perdedores. Salen de una forma muy fácil lo que es en la miniserie y en la película del remake cuando son niños, pero acá en el libro de Stephen King no encuentran la salida tan fácilmente, de hecho se pierden. Entonces Beverly hace un pacto de mucha intimidad con sus compañeros, que son los otros perdedores, y obviamente, nada más se los dejo en esta palabra, tienen un encuentro íntimo, uno por uno con ella, para poder salir y obviamente estar ahí unidos sobre esa parte. De hecho, la única referencia que hay dentro de la de remake es que dice en Losers, ahí en el yeso, dice Lovers, ¿no? Que es amantes. Entonces, bueno, tiene un poco de referencia a esa parte del libro, pero obviamente pues no lo pusieron porque pues es algo muy controversial poner las cosas que Stephen King escribe, sobre todo, ¿no? Entonces, bueno, en cuestión de los miedos, tiene miedos más desarrollados en el libro, todos los participantes, y obviamente tanto en el remake como en la miniserie ninguno se asemeja, ¿no? Por ejemplo, en Eddie el único que se asemeja es el remake, donde aparece el leproso, pero en la miniserie te da más miedo lo de las regaderas, y creo que hasta la fecha tal vez te puede dar un poco más de miedo el sentido de la regadera, porque Tim Curry hizo algo fenomenal con esa parte de la escena, ¿no? Y obviamente pues lo único que está asemejada es al libro. El libro habla como esta parte de la transición de la niñez, los miedos, la situación, por ejemplo, de abuso que vivía Beverly está un poco más desarrollada en el libro. Bill, toda la situación de demonios que tiene y cómo todo su dolor lo refleja en una situación de escritura, ¿no? Subliminal, toda esa parte, ¿no? Ben, por situación de esta parte de inseguridades físicas que tuvo por la parte de la obesidad, pues obviamente se ve un poco más estricto en cuestión cuando es adolescente y parte de su adultez, pues obviamente para bajar de peso, ¿no? Y sentirse aceptado por la sociedad. Beverly, a causa del abuso de su padre, se consigue una pareja igualita a su papá. Entonces te marca muchas situaciones psicológicas bastante entretenidas en el libro, pero les repito, yo no recomendaría leer como esto por primera vez Stephen King It, te recomendaría leer otro, para que más o menos entiendas cómo es la escritura de este autor, porque obviamente les digo, sí cuesta un poquito, y bueno, realmente volverlo a leer estaría bueno para complementar Welcome to Derry, ¿no? Porque les digo, It es un ser cósmico, un terror cósmico que habitó hace miles de millones de años en la Tierra y que obviamente hace varias apariciones en cuestión de Derry, ¿no? Y Derry es It. Por eso los habitantes, al menos tanto en la miniserie como en el remake, marca que tienen situaciones psicológicas muy trastornadas, como es la mamá de Eddie, como es el señor de la farmacia, lo que son los bullies, en este caso de Henry Bowers, Patrick Hofstadter. Todo eso marca un poco en lo que It manejaba psicológicamente a las personas. Y por ejemplo en la de remake marca una escena un poco homofóbica en cuestión de cómo mata a la pareja de chavos y cómo sufre bullying por parte de otras personas, ¿no? Pero realmente eso es lo que It alimenta dentro de la historia, ¿no? Hay que ver cómo se hace la miniserie, que es Welcome to Derry, y qué tanto se asemeja al libro. De hecho, pues estoy dispuesto a leerlo de nuevo para poder sacar algunas escenas que pueden venir dentro del desarrollo de la historia, porque realmente este libro de 1500 páginas da para varias temporadas. Yo me calculo como 3, porque tiene muchos detalles, muchas situaciones. Y bueno, a conclusión, pues el remake, al menos la primera de 2017, se asemeja un poco más al libro, un poco más que la miniserie y que la segunda parte del remake. Y bueno, yo al menos con eso me quedo. No sé ustedes qué opinan y sobre todo si están de acuerdo, ¿no? Si alguien leyó algo en el libro y se me pasó algún dato, pues también háganmelo saber. Así es que pues
Nos vemos en un próximo video. Yo soy Brau. Buenas noches.